De un bebé supuestamente robado al nacer, porque un padre ha pedido que se reabra el caso de su hija tras saber que los restos de ADN encontrados en su tumba eran de un adulto. Así es, Gloria, como se llama el bebé, nació en junio de 1990 y 3 días después falleció, al parecer, por un problema en el hígado en el Hospital San Cecilio de Granada. Pero hay más, porque la niña fue enterrada, pero 20 años más tarde, y según las investigaciones que ha realizado su propio padre, piensa que Gloria podría estar viva. A pesar de que contaba con pruebas suficientes a su favor, el caso fue archivado. Pero ahora, con estos nuevos datos que acaba de comentar Juan de ADN, él piensa no solo que el caso se puede reabrir, es lo que pide él, que se reabra el caso de su hija, él lo que piensa también y pide es que se imputen a una serie de personas que podrían estar relacionadas con el robo de su bebé. Mi compañera Laura está ya, te vemos ahí. Laura Clavero, buenas tardes, estás preparada con Eduardo y ya nosotros estamos dispuestos a conocer más datos de esta historia. Laura, cuando tú quieras, adelante. Buenas tardes, Mercedes, buenas tardes a todos. Yo creo, y no me equivoco, que este es el caso de bebé robado más sorprendente que le hemos contado nunca y que cuenta con mayor número de material, de análisis, de pruebas que demuestran que lo que Eduardo va a contarnos puede ser cierto. Entre otras cosas, cuando analiza los restos que le han dicho que son de su hija, que están en una tumba 20 años después, esos restos en principio de ADN lo que dicen es que directamente no son los restos de su hija, que no pertenecen a su hija. Pero la historia es compleja, tiene muchos frentes abiertos, así que vamos a empezar por el principio, que comienza, como siempre, Eduardo, buenas tardes, con el embarazo de su mujer. ¿Cómo se desarrolla, sobre todo, el momento del alumbramiento? ¿Fue todo bien? ¿Qué ocurrió? Fue todo bien. Bajamos al hospital aquella noche porque tenía una breve molestia y de buena primera nos dicen que hay un sufrimiento fetal, o sea, diagnosticada a ojo, digamos, y que hay que hacer una cesárea urgente. Después de 2 horas, insisto, ¿y por qué no se hace la cesárea? Me dicen que hasta que no llegue un tal doctor, que mencionaron el nombre, curiosamente un doctor que después fue, no sé si estuvo, no puedo decir que estuvo o no, pero curiosamente un doctor que luego fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada por suposición de parto y falsedad documental. Si estuvo o no estuvo no lo sé, pero el caso es que a las 2 menos cuarto de la mañana le hacen la cesárea y no nos dejan ver a la niña. Y entonces, al cabo de muchas horas, finalmente usted le dice que su hija ha fallecido. Lo que no sé es cuándo se lo comunican y por qué motivo dicen los médicos que ha muerto la niña. Primeramente dicen que una cirrosis, luego le rebatimos, dijimos que no era posible, luego una hepatomegalia, total que al final una citis. Y la niña murió a los 3 días y medio. La niña salió del quirófano con un corte en la cara, dicen que se le hizo al hacer la cesárea. Con 3 puntos, esto es incierto, cualquier médico puede decir perfectamente que un corte en la cara no nada es innecesario dar puntos de sutura, puesto que no queda ni tan siquiera cicatriz. Y finalmente, yo no sé si después de que le comunican la noticia del fallecimiento, usted o alguien de su familia consigue ver el presunto cadáver de esa niña. Sí, pues mi padre, que en paz descanse, insistió bastante. Parece ser que no querían que viese el cuerpo de la niña y posiblemente nos entregaron una niña muerta porque insistió mi padre en que él iba a abrir la caja si no se la abría. Efectivamente la abrió, vio que tenía el corte en la cara, le dio un beso, se echó a llorar. Y bueno, y eso fue todo. Lo que no sabía, que la niña del corte en la cara no la habían cambiado de primeras. Y no era hay la nuestra. Algo importante, algo significativo, después de que en el hospital le comunican a Eduardo que su hija ha fallecido, hay algo que los médicos insisten hasta la saciedad, que intentan convencerle de qué. Intenta convencernos, pues como todo el mundo, que dejemos la niña para la ciencia, porque puede salvar muchas vidas, que el cuerpo hay que dejarlo. Como nos negamos, pues a partir de ahí todos fueron malos tratos, no se nos atendía, puse varias reclamaciones, todas están aportadas a la denuncia, y bueno, y finalmente pues nos insistieron en que era muy importante, ya que no donábamos el cuerpo, que hiciéramos una biopsia de hígado. Ojo, una biopsia solo y exclusivamente de hígado es lo que yo autoricé. Ahora me encuentro que además obtuvieron material genético sin mi autorización, puesto que el propio catedrático que hizo la biopsia extrajo tejido epitelial sin nuestra autorización, y así lo ha confesado a la propia policía y se recoge en el informe policial. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle... Hola, buenas tardes. Eduardo, ¿cuándo empiezan a sospechar que su hija podría haber sido robada al nacer?
Bueno, pues nosotros no sospechamos, en principio pensamos que se trataba de una negligencia y no quisimos denunciar puesto que mi mujer pues dijo que para qué, que la niña está muerta, no la van a devolver, lo único que podemos conseguir es que nos den dinero y que vamos a hacer, irnos de vacaciones con ese dinero, pues mejor dejar las cosas como están y el sufrimiento sería menor. Pero en el año 99 salió en todos los medios de comunicación una chica de aquí, de una localidad granadina, Loja, que dio a luz su quinto hijo en la ambulancia, un niño prematuro. Cuando llegó, ella lo vio vivo, un niño sin pelo prematuro. Cuando llegó al hospital le dijeron que había muerto, insistió en verlo y le mostraron un niño con pelo. Entonces empezó a gritar, a buscar el niño. Total, finalmente apareció y esta chica al final pues se vio presionada y lo dio en adopción, parece ser. Pero aquello fue tan parecido a lo nuestro que aquello me inquietó tanto y le dije a mi mujer, digo, oye Nuria, esto es tan parecido, mira que para que nos hubieran dado un cambiazo, una niña enferma por la nuestra y tuviéramos una hija viva por ahí, y me dice mi mujer, pues bueno, yo también lo he pensado, ¿no? Pero bueno, pero es una cosa que ya empezó a rondarnos la idea de algún día hacer una exhumación, pero nunca le veía en la punta de ese día, porque es tan doloroso presentarte en el cementerio con un notario, con unos médicos, con tu mujer. Mi mujer pasó un día todo fatal, pero sobre todo una madre, pero al final lo hicimos. Se mandaron los restos a Madrid, a los 2 mejores laboratorios de España, los 2 confirman que no es nuestra hija. Y bueno, Fiscalía ordena hacer los interrogatorios a los médicos y sorprendentemente no se interroga. La policía empieza a dudar de los informes, pide nuevos informes, Fiscalía dice que no hay más informes, que son concluyentes, y al final, misteriosamente, milagrosamente, aparecen unos restos de una biopsia, de la biopsia que yo autoricé, que lo mandaron, según los médicos del Hospital Clínico, al doctor Isaac de Estados Unidos, del Instituto Hepático del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y al doctor Bruguera de Barcelona, los 2 mejores especialistas del mundo, para que lo analizaran. En fin, emitieron su informe, que era una enfermedad rara, el de aquella niña, lógicamente no la mía, el de la niña que nos entregaba. Y bueno, y entonces pues milagrosamente aparecen restos parafinados que según el catedrático garantiza la cadena de custodia, y estos restos los he analizado yo en uno de los mejores especialistas del mundo de reconocido prestigio internacional, y bueno, y ahora resulta que los restos por los que a mí me han archivado en base a estos restos que el Instituto Nacional de Toxicología ha dicho que pertenecen a nuestra hija en el 99,9999 no sé cuánto, 9 y un 5 pertenecen a nuestra hija, y me han archivado en base a los restos de la niña que yo exhumé, que curiosamente Toxicología también ha vuelto a analizarlos por orden de la juez y ha dicho que no encuentra ADN. Entonces, ante esto yo tengo 3 preguntas muy fuertes que hacerle al Instituto Nacional de Toxicología y a las administraciones. A mí me van a tener que decir, porque este informe que yo he hecho dice que los restos que han aparecido milagrosamente no pertenecen a un recién nacido, ni a de pocos días, ni a un feto. Por tanto, yo le pregunto al Instituto Nacional de Toxicología y a la Administración de Justicia, ¿por qué unos restos que pertenecen a un adulto resulta que tienen el ADN de mi mujer y el mío? Segunda pregunta, ¿por qué los restos que yo hice la exhumación, que la señora juez instructora ordenó que se volvieran a analizar por toxicología, y Toxicología lo recibe el 21 de julio, ojo al dato, el 21 de julio del 2011, y sin embargo Toxicología el 8 de junio ya mandó un oficio al juzgado diciendo que los restos que yo poseo en un laboratorio que no son idóneos, pero espere usted a que le lleguen, analícelos y luego, o sea, el resultado estaba predeterminado. Y Eduardo, tercera pregunta que le hago a Toxicología, ¿cómo es posible que permítame un segundillo, cómo es posible que el mejor laboratorio de España no encuentre ADN con las mismas técnicas cuando otros laboratorios sí lo han encontrado? Esas 3 preguntas solamente. De acuerdo, yo le voy a hacer una. Don Sí. Eduardo, ¿usted mantiene la esperanza de encontrar a su hija o simplemente quiere hacer justicia? Que Yo, ya sería por supuesto, mucho, ¿eh? Primero quiero encontrar a mi hija. Y hay varias que tienen las papeletas, porque aquí si no investigamos nosotros, la policía no está haciendo nada. Desde aquí también quiero decir que en Granada, ojo, en otras ciudades la policía está actuando muy bien. En Granada llaman no a los médicos, a los denunciantes, y le quitan las ganas, le dicen que para qué busca, que su hijo a lo mejor no quiere saber nada de usted, pero por Dios bendito, pero usted investigue. Esas son cosas que no le interesa a la policía. Aquí tenemos más datos que la propia policía, y las vamos a encontrar. Y yo tengo 4 o 5 niñas que llevan todas las papeletas, unas de ellas familiares muy directos de médicos y otras que no.
y la voy a encontrar. La voy a encontrar por encima de todo, aunque sea lo último que haga en mi vida. Pues, don Eduardo, queda claro. Muchas gracias por atendernos esta tarde, sobre todo siempre con temas tan penosos y que hacen que la gente, lógicamente, lo explique con esta vehemencia, con esta intensidad. Gracias, Laura, por esa información. Les recuerdo en directo que nos llega desde Granada. Suerte en sus pesquisas y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, llegado este momento,